China lo ha dejado con la boca cerrada al presidente inconstitucional de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y es que este señor se llenó la boca criticando a los chinos, diciendo que están tratando de boicotear la cumbre de la paz. No puede ser que una nación tan grande como China sea títere de Rusia. Títere. Zelensky llamándolo a Xi Jinping títere. Señores, el mundo está al revés. El mundo está al revés. Pero vamos a hablar de ese tema tan interesante con un invitado de lujo. Un placer siempre poder contar con su presencia. Estamos hablando nada menos que del señor Ariel Umpierres, un amigo de la casa, analista internacional, historiador, con quien hablaremos de estos asuntos que ya se han vuelto algo cotidiano, pero no pierde el interés en absoluto. Ariel Umpierres, bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Qué tal, Enzo? Un placer, como siempre, estar contigo y has puesto el dedo en un tema que en estos días se está llamando mucho la atención. Y efectivamente, un señor que además es inconstitucional, ilegítimo como presidente, ya ha caducado, ha vencido su mandato como presidente de Ucrania, no sé, hace como 10 días, no recuerdo cuánto, pero ya no es más presidente de su país, a no ser que se haya proclamado dictador. Pero bueno, algo de eso hay porque ha suspendido las elecciones, ha suspendido los partidos políticos, ha perseguido a todos los líderes de la oposición, en fin, y no ha dado una explicación de por qué está allí ejerciendo una presidencia. Por lo menos que diga, mira, soy el dictador y listo, y ya está, y soy el que manda. Bueno, y ahí después cada uno tomará sus decisiones. Pero en todo caso, ese señor reprendiendo al gobierno de la República Popular China, llama, digamos, ya no merece mucha atención. Sorprende por lo ridículo, por lo insostenible de todo esto, que hace que este señor, que dicen que es un gran consumidor de algunas sustancias y demás, no lo sé, esto parece ser, porque así es como reacciona este hombre. Y hace que quede en ridículo, porque reprender a la República Popular China, que hace más o menos unos 5.000 años que se gobierna, a veces bien, a veces mal, a veces mejor, a veces peor, pero están allí. Y este muchacho era un danzarín de bailes exóticos y eróticos y grotescos en la televisión hasta ayer, hasta hace 4 años. Hoy se ha comprado, como se dice en la política, se ha comprado el personaje. Se ha comprado el personaje de ser un estadista, él cree que es un estadista. Bueno, tan estadista es que ha llevado a su propio pueblo a que más o menos 1 millón de personas, entre muertos, mutilados, heridos, etcétera, pasará sin lugar a dudas a la historia como uno de los carniceros de su propio pueblo. Y que se permita hablar en estos términos de un país que, en el caso de China, que ha dejado muy claro, yo a veces no entiendo estos anglosionistas cómo se obsesionan con China, ha dejado muy claro el rol de China. China ha dicho, nosotros estamos de este lado, tenemos algo más que una alianza estratégica con Rusia, lo dijeron Putin y Xi Jinping en varias ocasiones. Lo nuestro no es una alianza ni comercial, es algo más que eso, no tiene techo, dijeron. O sea, es algo más que una alianza, o un acuerdo, o un bloque económico, es algo mucho más. Entonces, ellos han dicho muy claramente de qué lado están. Ahora, esta gente lo que quiere es que, bueno, desde el inicio de esta guerra están buscando que todo el mundo condene a Rusia, condene a los rusos, que digan que son malos, que son feos, que Putin es un dictador. Así han viajado por todas partes del mundo, por África, por América Latina, en los únicos lugares donde ese discurso tiene eco es en tierra de anglosionistas, en Europa y en los Estados Unidos. Bueno, después en Australia, en Japón, pero ellos son perritos caniches de Londres y de Washington, entonces no cuentan. Pero el resto del planeta, nadie ha condenado a Rusia. Algunos dicen que los van a ayudar o que los pueden ayudar. Rusia no parece muy interesado en que lo ayuden porque realmente, por lo que entiendo, tiene armamento de sobra, tecnología de sobra, y se le incorporan a sus filas, a Rusia, 30.000 soldados voluntarios todos los meses. Todos los meses se incorporan voluntarios, mientras que el régimen de los nazis de Zelensky tiene que andar cazando hombres por las ciudades. Hay ciudades pequeñas que ya no tienen más hombres.
y sobre todo en la zona, en la región más cerca allí a las zonas de combate, porque los han buscado y enrolado a todos. Aquellos que no se escaparon, porque te acordarás al principio de la guerra esta, se decía, huye la gente por el miedo a que los rusos invadan Ucrania y se iban a Polonia y a todas partes de Europa. No, eso fue una mentira más de los medios. Se iban porque no querían pelear por su propio país, y sobre todo los hombres. Bueno, hoy están escapándose a razón de 200 hombres por día de Ucrania. Los cazan, ¿no? Porque esto es una cacería lo que hacen. Los cazan, los meten en vehículos, en camiones de fuerza y los mandan al frente, sabiendo que van a morir en el lapso de 48, 72 horas. Pero así son las cosas. Entonces, y tú mencionabas esa conferencia de paz allí en Suiza. ¿Qué conferencia de paz puede haber donde no está uno de los contendientes, que es Rusia? Hay, no sé, como dicen que hay como 100 países. En todo caso, los importantes de los del sur no quiere ir ninguno porque es ser cómplices de esta gente. Pero ¿qué conferencia de paz puede haber cuando hay uno solo de los contendientes? En este caso Ucrania, y no está Rusia. En fin, todo muy ridículo. Ya cuando las cosas se ponen graves, y esto es algo normal en la vida corriente, incluso personal, cuando las cosas se salen de control, pasan desde situaciones dramáticas, extremadamente dramáticas y extremadamente absurdas, extremadamente absurdas. Han habido famosos casos de incendios de edificios donde las personas en su locura con un baldecito de agua creen que pueden apagar el incendio de un edificio. Estoy hablando de lo ridículo que hacen, las ridiculeces que provocan las situaciones extremas, donde las personas pierden control de dimensión de lo que hacen. Y esto es lo que está pasando con la OTAN. ¿Cómo explicar, cómo justificar que han perdido esta guerra? Cuando ellos han dicho desde un inicio que iban a poner a Rusia de rodillas y que Putin iba a terminar encadenado en la Corte Penal Internacional de La Haya, y Rusia quebrada, fraccionada, y Zelensky bailando en la Plaza Roja de Moscú, no sé. Y todo salió al revés, han destruido Europa económicamente. Hoy me decía un amigo, la situación en el norte de Italia, en la zona industrial de Italia, es pavorosa. Las empresas no han cerrado porque es un tejido industrial muy vinculado con el tejido industrial alemán. Sí, es una zona muy interdependiente, y con la crisis energética y demás, recursos naturales, etcétera, que está viviendo Alemania por aquello de cortar el gasoducto con Rusia, ha provocado cierres de fábricas, retrasos en la cadena de abastecimientos, en fin, hay todo un descalabro económico de ese tejido industrial que, como digo, en el caso de lo que me contaban hoy de Italia, es pavoroso lo que está pasando. Entonces, que este señor diga esto llama a la burla, digamos, a que uno se ría, diga que los chinos son gente muy, muy amable, no sé, ahí Wang Yi, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, también hizo un comentario en el día de hoy, y bueno, pero así estamos en manos de delirantes, de peligrosos, porque son peligrosos los líderes europeos principalmente, y de gente muy irresponsable, querido Enzo. Pongo a pensar, Ariel, en esto que mencionas de la cumbre, que desde luego no tiene coherencia, la no presencia de Rusia, pero también hay cumbres que se van a venir, hay más cumbres. La OTAN preparará una cumbre, vendrá una cumbre de los BRICS en octubre. La palabra cumbre se va a volver, creo yo, una de las más tocadas en este año, querido Ariel, porque si hablamos de cumbres como la de los BRICS, que se viene en octubre, ¿cómo no hablar de estos guiños de parte de Turquía a la posibilidad de asociarse? ¿Y por qué menciono esto? Que tal vez puede salir de contexto de lo que estamos hablando, pero para mí hay mucho que abordar en este asunto. El bloque China-Rusia con los BRICS está llevando al mundo a un nuevo momento. Y un momento en el cual naciones como Turquía, que ojo, pertenece a la OTAN, nada menos, reevalúa el hecho de hacer negocios suculentos con estos países. Ojo, miembros de la OTAN. Este es un detalle no menor. La OTAN aparentemente se encuentra en caída libre. Y ya no solamente por la posición de Estados Unidos,
Ya no solamente por la posición de Donald Trump, que si es que no ocurre nada raro y es que el 11 de julio no ocurre algo extraordinario en la sentencia que le van a hacer, o le van a dar, mejor dicho, será el próximo presidente de los Estados Unidos, sino también porque los propios miembros empiezan a cuestionarse la presencia en la OTAN. Y yo recuerdo, por ejemplo, Ariel, lo que dijo el señor Víctor Orbán. El señor Víctor Orbán hablaba de una guerra inminente que están preparando los miembros del bloque, ¿sí? Los miembros del bloque que están a la expectativa de poder llevar a cabo un conflicto de escala mayúscula contra Rusia. Pero parece que se siguen alejando los propios miembros. Italia dice que no quiere ir a la guerra. Desde Bulgaria, el mandatario acaba de decir hace unas horas en una emisora radial, señores, se viene un armagedón nuclear si es que insisten con enviar armas que a la larga golpearán en territorio ruso. La OTAN, Ariel, en este momento, ¿dónde encuentra la OTAN? Con sus miembros mirándose entre ellos diciendo, ¿tú quieres ir a la guerra? Yo no. ¿Tú quieres ir a la guerra? Yo tampoco. Están en un proceso casi de licuado, si se quiere, el bloque. ¿Cómo ves a la OTAN en este momento, Ariel? Bueno, recordemos que Macron hace un poco antes de lo del inicio de esta guerra de Ucrania, había dicho que la OTAN estaba en terapia intensiva, presidente Macron. Y Trump había dicho en el 2017 que la OTAN ya no servía para más nada, que en fin, que se ocuparan los europeos. Pero bueno, como pasan con estos organismos de burócratas, porque recordemos que está hecha de burócratas, en la parte civil, pero en realidad los que comandan son oficiales superiores del ejército de los Estados Unidos, ejército de marina, aire, etc. Pero digamos, son militares norteamericanos los que llevan la voz cantante, y militares que, como todo militar, sigue órdenes que viene del sector civil político de los Estados Unidos, de Washington. La OTAN para mí va a estar muy complicado porque si esta guerra en la cual la OTAN se ha comprometido completamente termina en un fiasco, como ya está terminando en un fiasco, vamos a ver cómo se concluye esto, ¿no? Si es con un armisticio, si es con una rendición, si es con, no lo sé. En todo caso, yo por lo que veo y por lo que me cuentan, hay una gran ofensiva militar por parte de Rusia, que va a aprovechar estos meses de calor, de verano, de esta primavera, para asestar golpes definitivos, que ya lo está haciendo, y que llamaba la atención que no los hiciera antes, que era muy sencillo, entre comillas, ¿no? Que era destruir la base de las líneas de abastecimiento, de comunicaciones, de electricidad, la red ferroviaria, los puentes importantes de Ucrania. Eso lo hacía con misiles, le sobra capacidad para hacerlo. Pero bueno, será que, como dijo Putin, nosotros no queremos ni apoderarnos de Ucrania ni destruirla. Queremos que se respeten ciertos principios. Pero como esta gente está cada vez peor, están cada vez más locos, más histéricos, creo que por lo que entiendo, la nueva estructura del comando, del ejército y demás de Rusia ha tomado medidas más serias quiero decir. Bueno, dicen que el territorio ucraniano está prácticamente a oscuras, no hay luz, no hay etcétera, no hay abastecimientos, en fin, está pasando lo que en principio parecía que iba a pasar. Ahora, ¿qué va a hacer la OTAN? Aprobar lo que dijo Biden y todos los países estos enloquecidos, que es tirar sobre territorio ruso misiles de largo alcance. Ahora, yo no soy un experto militar y creo que tú tampoco, pero a cualquiera de mirar nada más un mapa se da cuenta que por más misiles que tires, no vas a ganar una guerra. Las guerras no se ganan con misiles. Por más misiles que larguen, del otro lado tienes un ejército organizado con cientos de miles de hombres dispuestos a la batalla, en línea de batalla, cubriendo un frente de 1000 kilómetros. Lo que lograrás, sin duda, y es lo que creo yo que se busca, es hacerle daño a la población civil del otro lado y lograr con eso que Rusia pise el palito, como se dice, pise el palito y cometa el error esperado, tan deseado por ellos, es que termine atacando algún interés, algún enclave, algún territorio de la OTAN, y entonces la OTAN diga, ahora sí, vamos a tirarles con todo. Pero bueno, ¿van a tirarles con todo con qué? Pues soldados no hay, esta es una guerra de soldados, no es una guerra de videojuego como la que ven mucha gente que después opina en las redes sociales sin tener mucha idea.
Esto no es una guerra de videojuegos, no es una guerra de electrónica, no es una guerra de inteligencia. Obviamente que todo eso importa. Es una guerra de hombres en el barro, empuñando un arma y combatiendo con el otro que está ahí a 100 metros, o a 200 o a 300 metros. Y eso, por más satélites que tengas, tecnología y demás, no se gana esa guerra. Es una guerra de alta intensidad. Y esos soldados no los tiene. Ucrania ya no tiene más. Se los mataron a todos o se los hirieron a todos. Y el resto huyó y no quiere saber nada con regresar a su país. Y por el otro lado, los europeos, bueno, Macron dijo que tiene 200, 1000, 2000 soldados que además no están ni entrenados ni capacitados para una guerra de esa naturaleza y que además no tienen la voluntad. Yo escuchaba ayer unas entrevistas que le hacían a jóvenes en Francia y decían, no, morir por Zelensky, ir a morir por Ucrania, no, muchas gracias, yo no voy. Claro, nadie va a ir por eso. Entonces vuelvo a la OTAN. La OTAN es un nido, es una bolsa de gatos encerrados allí, todos rabiosos, viendo a ver qué señal, qué orden les viene desde Washington para tomar decisiones. En todo caso, son todos, ya se están convirtiendo en estados fallidos, endeudados al 120%, con los salarios por el piso, desempleo, los servicios sociales cada vez peor, estoy hablando de sanidad, de educación, cada vez peor, y la única solución que ven esos psicópatas europeos, Pedro Sánchez, Macron, Scholz, Roussillán, Nash, todos estos, y Biden, es ir a una escala mayor, ir a un conflicto mayor. Siempre agarrar la pelota y tirarla para adelante, a ver si alguno la agarra y hace el gol allá, pero nada de táctica, de estrategia, de visión, de orden, no. Entonces hagamos una guerra más grande, a ver si de acá más o menos salimos bien parados. Más allá de cuál sea el cálculo geopolítico, lo peor de todo esto es que va a morir mucha gente, muchos jóvenes, Enzo. Es verdad, Ariel, eso es algo que basta ver los números, que de hecho son números que no alcanzan a poder ilustrar la crudeza del conflicto, pero basta ver números para entender qué realidad están afrontando ahora mismo los ucranianos, como tú mencionabas, y no solamente en Francia, en la propia Ucrania. Los propios ucranianos no quieren ir a morir. No están con o no tienen en su plan de vida morir a nombre de Volodymyr Zelensky, el presidente inconstitucional de Ucrania. Pero hablabas de Estados Unidos y no podemos dejar fuera de la fórmula a Estados Unidos. The Telegraph ha sacado una información bastante llamativa. Es que hablan ya de una intención de parte de Washington, en coordinación con los países miembros de la OTAN, para movilizar una cantidad bastante robusta de soldados, de tropas a Europa del Este, con intenciones de asomar a Rusia, de acechar, de tratar de, como tú mencionaste, hacerles pisar el palito. Este momento, ¿en dónde encontramos a Estados Unidos? Porque claro, se vienen las elecciones en noviembre nada menos, no se sabe qué va a pasar, pero ya estas decisiones que pueda tomar Joe Biden antes de dejar el poder, ¿va a acelerar algún tipo de acuerdo que deje a Trump, por ejemplo, imposibilitado de dar marcha atrás? ¿Cómo ves este momento, Ariel, a puertas de las elecciones? Porque pareciese, mientras más cerca están las elecciones, el tufillo a guerra, conflicto, es mayúsculo. ¿Cómo ves este panorama? Sí, ellos quieren la guerra y la necesitan para justificar todos los desastres que han hecho. Siempre es bueno, una guerra siempre es buena, horrible lo que estoy diciendo, pero en la cabeza de esta gente una guerra siempre es buena, porque una guerra resuelve todo, tapa todo lo demás. Si hay desocupación, si los salarios son bajos, si las personas viven en pésimas condiciones, si se alimentan mal, si no hay sanidad, etcétera, etcétera. Bueno, todo es por la guerra. En este caso, lo que hay de nuevo, creo yo, y que no es un factor menor, es que sobre todo Rusia y China, Irán también, ya están en otra fase. Ellos ya están en otra fase. Yo creo que se percibe que ya están en otra postura, te diría, en otra postura
política, geopolítica. Hasta ahora, Rusia, China, Irán, los occidentales medio que los amedrentaban. No olvidemos que tanto en Rusia como en estos tres países que acabo de mencionar, Rusia, China e Irán, no han sido, no lo fueron nunca, no lo son ahora tampoco, estructuras monolíticas. Allí no es que hay un rey, un Putin, un Xi Jinping, o bueno, murió Raisi, o que podría ser Jamenei, que reinan solos, se levantan y toman decisiones ellos solos. Eso no existe. Estas son las pavadas que los medios de comunicación le inculcan a la gente y la gente las repite. No es así. En todos estos países hay luchas de poder, sectores más extremistas para un lado, más extremistas para el otro, más conciliadores. Y hasta ahora, hay que decir la verdad, que por lo menos en los últimos 20 años, en esos tres países, salvo en el caso de Irán con la época de Ahmadinejad, en general lo que primaba en estos tres países eran líderes y personas en puestos importantes de gobierno que miraban con cierta simpatía a Occidente, que querían llegar a acuerdos con Occidente, eran más conciliadores, en el caso de Rusia, en el caso de China, y ya digo, en el caso de Irán. Pero esto ya cambió, esto ya no es más así. Por eso es que a las personas cuando nos siguen o comentan nuestros diálogos, tienen que tener presente que esto también es dinámico. Entonces, China, estos tres países, ya no están dispuestos desde ya en absoluto a creerle a Occidente, y menos aún a dejarse amedrentar, a asustar. Mira que pongo soldados allí y entonces tú, no, amigo, a Rusia no hay nada que lo asuste en este momento desde el punto de vista militar, nada. Hace 10 años atrás, 5 años atrás, sí, Putin viajaba por el mundo y tenía un discurso conciliador, quería estar en la Unión Europea, visitaba los foros y era amable y simpático. Hoy ya se le terminó la simpatía. Y Xi Jinping lo mismo, él llegó en el 2013, hizo algunas propuestas, pero ahora que fue reelecto, estoy hablando de Xi Jinping, que cambió la constitución de China, se consolidó su poder, lo mismo en Rusia, elecciones, ganó Putin con el casi 90%, vamos a ver qué pasa ahora en Irán, pero esto cambió, entonces esta gente se siente más confiada y no la vas a asustar con nada. Te doy el ejemplo, no asustas a los yemeníes con un portaaviones, el USS Eisenhower, el más poderoso del mundo. Le pusieron un portaaviones, lleva 90 o no sé cuánto, 300 aviones de guerra, y le tiraron y lo bombardearon. Los yemeníes que andan en chanclas y con un shortcito y una remera en un desierto, y le tiraron misiles y lo atacaron y le pegaron. Entonces, imagínate, está bien, ellos después, antes, después, durante, los norteamericanos, los británicos le siguen bombardeando a sus poblaciones. Pero quiero decir que se terminó la época que había empezado en el 45, que cuidado conmigo, que soy muy malo, y si no me hacen caso, les pego. Eso se terminó. Todavía en América Latina está esto, pero no a aquel lado. En aquel lado, Rusia demostró desde el 2022 que se les puede hacer frente, obviamente un país como Rusia, ¿no? Se les puede hacer frente. Recordemos, la OTAN son 35 países, son 32 más Japón, Australia, etc. Y Rusia le gana a 35 países que han puesto todo lo que tenían, todo. Como se dice en Argentina, han puesto toda la carne en la parrilla, todo el material, la logística, instructores, mercenarios, satélites, alta tecnología, todo. Y les gana. Y además, con los ucranianos poniendo cientos de miles de hombres, o sea, no es poca cosa. Entonces, a esta gente ya no los asusta un portaaviones, insisto, puestos frente a Yemen, allí en el Mar Rojo, y los hutíes tirándole misiles de $20.000 y los otros respondiendo con misiles de 1,5 millones. Y sin embargo, el portaaviones se tuvo que ir porque lo estaban bombardeando, cosa que los grandes medios de comunicación no están diciendo, sobre todo los occidentales, no están reconociendo eso, porque esa es la joya de la corona, los famosos 12 portaaviones que tiene los Estados Unidos. Esa es la joya, ese es el poder. Cuidado conmigo, si te pongo un portaaviones, tú ya no puedes hacer más nada. Bueno, los yemeníes, insisto, le están tirando misiles de $2.000 o $20.000, no sé cuánto vale. Entonces,
Esto de mover tropas allí, ya hay. Europa está ocupada, es territorio ocupado desde 1945. En Alemania hay 55.000 soldados norteamericanos, ahora quizás haya más. En Italia hay 12.000. En Bélgica, en Holanda, hay bases atómicas de los Estados Unidos, con aviones atómicos, con aviones que pueden transportar bombas atómicas. Desde hace años que están ahí. Bueno, esa época se terminó. Esa época se terminó. ¿Cuál es la época que viene? Es la época de la negociación, de la cooperación, de sentarse alrededor de una mesa. Pero claro, esto los anglo-sionistas no lo entienden. Ellos no entienden que el mundo pueda funcionar así. Ahora, que ellos sean así, uno puede decir, bueno, que hagan lo que quieran, que se suiciden. Pero lo peor de todo es que esta cultura del ojo por ojo, diente por diente, la venganza, siempre el más fuerte tratando de aplastar al más débil, etc., esto ha calado hondo en las mentalidades, en las cabezas de las poblaciones de nuestros países, que no entienden todavía, por eso lo nuestro es una lucha cultural, querido Enzo, contigo, con EJ, con todos los amigos, de tratar de cambiar esa mentalidad, porque el mundo que viene es un mundo cooperativo, tiene que ser cooperativo, tenemos que cooperar con los chinos, tenemos que cooperar con los rusos, con los Estados Unidos, con el que queda. Eso no quiere decir que nos pongamos de rodillas pensando que uno es bueno y el otro es malo. Cooperar quiere decir encontrar puntos en común, después comerciar, comprar y vender, intercambiar, y bueno, en eso es como un mercado persa. Comprar alfombras en un mercado persa, te van a tratar de engañar, te van a vender más caro, te van a vender peor, no te lo van a entregar, etc. Pero no por eso tiene que llevarnos a una guerra atómica, que es lo que están planteando estos descerebrados psicópatas de Occidente, a los cuales las poblaciones, sobre todo las poblaciones europeas, no se despiertan. No sé, yo lo sigo mucho porque lo veo muy seguido a Macron. Todos los días habla de que la guerra se viene y que van a ir los misiles y lo de la... Y yo digo, pero ¿y cómo? Y la gente que está ahí no se da cuenta que este hombre los está llevando a eso. Está bien, hay manifestaciones y todo, pero yo veo mucho adormecimiento en las poblaciones, ¿no, querido Enzo? Del cual ya habíamos hablado hace mucho, Ariel, y uno se preguntaría, las elecciones que se vienen para Europa como bloque, Claro, ¿qué claro. moverán? ¿Qué, digamos, podría cambiar? En Mucho, efecto, mucho. decisiones que tienen que ver precisamente con este momento histórico, porque claro, ahora mismo uno se pregunta si va a haber un giro de 180 grados en Europa. Las cabezas que están actualmente, si es que cambian, hay algún cambio de piezas, de fichas, ¿esto va a generar un nuevo momento para el viejo continente, Ariel? ¿O seguiremos viendo más de lo mismo? ¿Cómo lo ves? No, yo lo veo como un buen dato que me lo recuerdes esto de las elecciones europeas. Recordemos el domingo 9 de junio, hay elecciones al Parlamento Europeo, son unos 750 parlamentarios, eurodiputados, que vienen de los 27 países, cada país tiene su cantidad de representantes de diferentes partidos políticos. No tiene mucho poder el Parlamento, vamos a decir la verdad, pero sí se van a renovar autoridades en lo que se llama la Comisión Europea, lo que sería el Poder Ejecutivo, que son los ministros, en este caso los comisarios, y la presidencia que hoy está en manos de esta señora alemana, Ursula von der Leyen. Yo creo que justamente hablando de esto, de la impasividad, de la somnolencia con la que están los ciudadanos europeos, y ese discurso único, pero aberrante y avasallante que hay en los medios de comunicación, un discurso insistente. Putin es malo, Zelensky es bueno y Netanyahu tiene derecho a defenderse aunque masacre niños. Este es, en síntesis, este es el cuerpo de lo que se repite en todos los medios de comunicación, permanentemente, día y noche, por todo tipo de personas, desde expertos, periodistas, políticos, investigadores, sociólogos, todos dicen lo mismo. ¿Ah? Y esto ha hecho que todo el mundo esté dispuesto a aceptar que esta locura en la que entró Europa, sobre todo después de la guerra de Ucrania, no solamente se permanezca, sino que se profundice. Obviamente que hay voces disidentes, ¿no? Como siempre en la vida, pero no son las mayorías, no son la mayoría. Es una de las que yo voy a votar, sí, el domingo, pero yo sé que va a ser absolutamente marginal
en el escenario. Yo creo que se viene, al contrario, una radicalización, una dictadura cada vez más fuerte en Europa, sobre todo en lo que hace a libertades de prensa, de expresión, de comunicación, de opinión, un robustecimiento de esas políticas, ya digo, antirrusas, antipalestina, más autoritaria, más guerrera. Y yo, mira, lo voy a decir porque es nada más que no tiene ningún valor lo que voy a decir, ningún valor científico, pero le temo mucho, las elecciones son el 9, pero le temo mucho al 28 de junio, porque el 28 de junio se va a recordar el 110 aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial, de 1914. Y como esta gente es muy, ¿cómo te diría? Tiene algún sentido, le conceden a la historia de la vida algunos factores medio mágicos. El 28 de junio, entonces, 110 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y como están las cosas, yo creo que estos que dicen que le van a tirar misiles a Rusia, para ir rápido, ¿no? Y Rusia que dicen, si a mí me atacan, yo voy a atacar, y voy a atacar con todo, y les voy a atacar sus intereses. Si el misil es británico, voy a atacar intereses británicos. Y ahí hay misiles británicos, hay instructores franceses. El otro día mataron una cantidad de franceses en un centro de entrenamiento. Y lo peor es que yo no me hace gracia que muera nadie de ningún lado, que quede claro, de ningún lado. Una vida perdida es una locura. Pero les mataron una cantidad de instructores y cuando fueron un cuerpo, no sé, un batallón, no sé qué, de franceses a los días a recuperar los muertos, los volvieron a atacar y los volvieron a matar. Los rusos a los franceses. Entonces yo digo, yo no sé en Francia cuánta tolerancia hay a esto. Está bien que no se publica, no se dice, las familias tienen prohibido informar que les han matado a sus familiares, pero todo sale a la luz. Todo sale más tarde o más temprano, sale a la luz. El tema es que con la nueva escenario que hay en las elecciones, que va a haber a partir del 9 de junio, que yo creo que va a ser más guerrero y más belicista y más autoritario y más antidemocrático, creo que ese es el combo perfecto, para que esta gente empiece la tercera guerra, llamémosle así, pero pase a una etapa superior en la cual los rusos ya avisaron. Pero mira, yo tengo aquí y hablo con gente y voy a entrevistar la semana próxima a uno de los periodistas más importantes de habla española, que es ruso, y ya estuvimos hablando, dándole forma. Rusia ya avisó que si me atacan, yo voy a atacar con todo. Y bueno, pero es como si tú y yo, querido Enzo, dijéramos, bueno, mira, yo no quiero más al cártel de Sinaloa, por decir cualquier cosa. Y vamos, no, tú y yo solos a pelearnos con el Chapo Guzmán, el hijo del Chapo. Y vamos, bueno, va a ser difícil que tú y yo les ganemos solos al Chapo Guzmán. Va a ser difícil. Está bien que podemos tener coraje, pero entonces si el otro te dice que te va a tirar con todo y que tiene mucho para tirarte, porque tiene una industria militar y armamentística superior, porque es diferente, no lo hemos hablado en otras ocasiones, o lo hemos hablado, pero yo creo que uno tendría un momento de cordura y decir, bueno, mira, hemos perdido esta guerra, Ucrania la ha perdido. Y no porque la haya perdido tengamos que ir a un estadio superior, a un nivel superior de mayor agresividad y mayor destrucción y muerte. Este es lo terrible, querido Enzo. ¿Cómo no hablar entonces, Ariel, de Francia? O sea, justo haciendo memoria, hace unos días, por ejemplo, en la Torre Eiffel, a manera de protesta, simbólicamente hablando, se encontraron 3 ataúdes vacíos. 3 o 5, creo que eran 5. Sí, más o menos, sí. Este es un símbolo, desde luego, un descontento. Incluso hoy en la Embajada de Francia en Rusia también apareció empapelada con un claro mensaje a Francia. Da la sensación de que si es que esto finalmente termina escalando, y ojalá no pase,
pero da la sensación que el primer involucrado va a ser Francia. O sea, siguiendo la lógica, siguiendo las declaraciones absurdas de Macron, porque pareciese que es más o menos esta línea. Francia, Reino Unido, Polonia y Alemania. Pareciese que esa es la línea, la cronología. Y los bálticos, ¿no? Y los bálticos, exacto, los países bálticos. Pero la situación de Francia aporta sobre todo los Juegos Olímpicos, nada menos, Sí. un dato no menor, Ariel. La posición de Francia, sí. Mira, es complicado, es muy complicado. Ahora, yo estoy muy enojado con las poblaciones europeas, porque está bien, los presidentes y los ministros y los jefes de Estado ya sabemos que son unos manipuladores psicópatas, pero no puede ser que las poblaciones europeas, que tienen todo al alcance de su mano para saber lo que está pasando, porque bueno, antes, ya digo, en 1914, en el 39, no había medios de comunicación tan fluidos, que lo había, que lo sabía, pero bueno, había mucha ignorancia, la gente vivía mucho en el campo, en condiciones muy atrasadas, muy rústicas, pero hoy todos tienen un teléfono inteligente en sus manos, en Francia, en Europa, y todos saben que están pasando ciertas cosas. Entonces, si se lo permiten, esas poblaciones, por eso hay que ser duro con las poblaciones y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. No puede ser que esas poblaciones que se dicen que son las más cultas, las más informadas, las que tienen mayores comodidades, permitan que sus dirigentes lleven el planeta a una gran guerra. Porque esta guerra, si empieza, y yo creo, mira, querido Enzo, yo creo que va a empezar. Yo creo que va a empezar porque esta gente no va a volver para atrás. Ya han dicho muchas cosas, han tomado muchas decisiones, están organizando muchas cosas, por lo que me cuentan, ¿no? Entonces yo creo que inevitablemente vamos a... Y cuando esto empiece, cuando empiece de verdad, puede ir para cualquier lado y todas las guerras enseñan. Yo más que nada he estudiado la guerra de 1914, que no sé, será por razones familiares. Empezó así, empezó con un encadenamiento de desencuentros, de obstinaciones, de desafíos, de cálculos equivocados, todos cálculos equivocados. Los europeos se equivocan siempre en los cálculos. Se equivocaron ahora, dijeron que a Rusia le iban a poner de rodillas económicamente y que la iban a quebrar. Y ahí la tienes, más robusta que nunca. Entonces, esto fue así y siempre fue así. Entonces, esta gente es una irresponsable y yo lamento que, por eso digo, por lo que hablo y por lo que veo en los medios de prensa, sobre todo en el caso mío, en los franceses, las elecciones del 9, ahora la semana próxima, ojalá me equivoque, pero nos llevan a una nueva frustración, van a ganar los malos, y hay muchos malos, algunos disfrazados de buenos, ¿no? Algunos disfrazados, es como aquellos que ahora están diciendo, no, Israel, qué mal está Israel, tiene que haber un segundo Estado palestino. Mentira, los que están de acuerdo es apoyar a Israel, lo revisten esto, lo enmascaran para no confesar que están de acuerdo con la matanza y con la masacre. No, pobres palestinos, hay que poner un doble Estado. Y el doble Estado, los dos Estados no van a funcionar y no van a existir. Y todos sabemos que no van a existir. Ahí se tienen que ir los sionistas, se tienen que ir. Como llegaron, se tendrán que ir. Entonces, esa es la solución, pero como no quieren decir eso, porque son empleados de algún banco israelí o de algún medio de comunicación que les permite hablar por televisión y les da prensa, son todos cálculos mezquinos, individuales mezquinos, pequeños, ruines, que hacen que se encadene un proceso que va a terminar en una guerra. Va a terminar en una guerra. Yo ojalá me equivoque y presto mucha atención al 28 de junio, porque como digo, 110 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Enzo. Ariel, en un escenario tan grotesco como este, uno haciendo un paralelismo, comparando con lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, ¿será que esto será un caldo de cultivo también para que surjan movimientos paramilitares en Europa? ¿Es algo exagerado hablar de esto, considerando, por supuesto, que, por ejemplo, en Ucrania se ha perdido armamento? ¿O crees que ya estaríamos entrando a un terreno mucho más profundo y poco probable, tal vez? Mira, más que para mí, en situaciones de crisis pasa de todo. Las cosas más absurdas, más aberrantes, y cuando hay descontrol, pasa eso.
Yo lo que veo en el caso inmediato, ya desde hace tiempo, es una proliferación de las mafias súper organizadas, que a veces las personas asocian la mafia a alguna película que vieron y que son algún grupo de delincuentes, El Padrino, que no sé, esas películas que uno ve, están absolutamente equivocados. Las mafias modernas son empresas transnacionales dirigidas no por el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán era un muchacho ignorante, iletrado, no sabía sumar 2 más 2. Ese hombre no dirigía. Los que dirigen esas empresas transnacionales son los nenes bien, los chicos bien, los chicos que estudiaron en Harvard, los hijos de grandes familias, que van a escuelas privadas, a universidades privadas, a los clubes privados, que tienen la familia perfecta. Esos son los que organizan y dirigen las grandes empresas transnacionales del crimen organizado. El Chapo Guzmán y su gente son los gatilleros, son la mano de obra absolutamente descartable, pero son empresas transnacionales que en vez de vender coches, comercializan con todo lo demás que no quiero mencionar, pero que es aberrante. Entonces, son empresas muy serias y esto es lo que está ganando terreno, porque cuando el Estado se retira, que es lo que está pasando en Europa y que está pasando en Argentina y va a pasar mucho más ahora, cuando se retira el Estado, alguien ocupa su lugar. Y en ese lugar siempre está el crimen organizado, un poco más sofisticado o un poco menos. En Europa está ultra sofisticado. La mafia ucraniana es extremadamente sofisticada y lo es desde hace años. Y ahora con este caos que es Ucrania, con este descalabro que es Ucrania y toda esa región, las mafias están florecientes. Claro, uno dice, bueno, matan a uno, matan a dos, o hay un sicario, pero eso no es importante desde ya, pero no es lo determinante. Las mafias son grupos de personas que se han extendido por toda Europa. Por toda Europa. Es una cosa que no empezó con la guerra de Ucrania, ya venía desde antes. La albanesa es peligrosísima, la francesa, hay una nueva camada de mafias francesas con algunos grupos étnicos muy bien identificados, que no son solamente gatilleros. Esos son las películas de Hollywood o de Netflix. No es así, es más complejo todavía. Imbricadas con el poder económico, con las empresas, con los bancos, con las grandes actividades inmobiliarias, con la política. Es muy complicado, muy complicado. Europa está muy complicada, creo yo. Por eso es un caldo de cultivo ideal para que estos loquitos que son los jefes de Estado descontrolados y antidemocráticos que tiene Europa hoy, siempre busquen tirar la pelota para adelante y proponer soluciones cada vez más extremistas. Enzo. Ariel, es una mirada bastante interesante. Siempre agradecido contigo por tu disponibilidad. Me parece que esta conversación ha estado muy enriquecedora, Ariel, analizando todos los puntos, siempre desde el lado de la verdad. Querido Ariel, antes de concluir esta conversación tan enriquecedora, insisto, me gustaría que nos dejes una reflexión sobre lo que hemos estado conversando, este momento que afronta la humanidad. Ojo, la humanidad, no solamente Europa. Creo que esto nos vincula a todos. Mira, diría muy simplemente que la historia se ha acelerado en estas últimas y ahora estamos entrando en la gran recta de la Fórmula 1. Ahora se van a ver las cosas con lo que se venía cocinando en estos últimos 2 años y medio, después de iniciar la guerra de Ucrania. Ahora está, a mi juicio, entrando en una zona de altísimo peligro. Y lo peor de todo es que no depende de nosotros el desenlace de esto. Depende sobre todo de los ciudadanos europeos y norteamericanos que, bueno, en Estados Unidos ellos no pueden elegir, allí van a optar entre uno malo y el otro peor. No sé cuál de los dos, pon a cualquiera en eso. Pero esto de que Trump es el bueno y pacifista no es así. Él era eso en otra circunstancia histórica. Ahora habrá que ver, ¿no? Bueno, él quería invadir, estuvo a punto de bombardear Irán y quería invadir Venezuela. Por diferentes circunstancias, en fin, sería otro capítulo.
no se dio, pero no es porque sea bueno, estaríamos muy equivocados. En todo caso, recordemos que en geopolítica no existen las coincidencias y que todo es política, hasta el fútbol es política, querido Enzo. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Ariel. Y obviamente no podemos cerrar la conversación sin que el público pueda conocer el espacio que tiene Ariel Umpierres en YouTube, en la plataforma YouTube. Por favor, Ariel, invita a nuestro público que puedan ingresar a tu canal. Ahí atrás, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube. Todos los días estamos subiendo contenido de diferentes entrevistas, charlas, reflexiones, análisis, comentarios, etc. Un abrazo, Enzo. Gracias, Ariel. En la descripción aparecerá también el canal de Ariel Umpierres. Muchas gracias por esta conversación. Querido público, suscríbanse a ambos canales. No hay costo alguno, este es gratuito en absoluto. Comenten, compartan, denle me gusta al video, que nos ayudaría a llegar a mucho más público. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.